Despacho Presidencial, un espacio en el que el presidente rinde cuentas a la nación. Muy buenas noches a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. El presidente Colón desde Despacho Presidencial comunicándose con ustedes. Esta noche tenemos a una grata invitada, Alicia Bárcena, una profesional mexicana que ha hecho toda una carrera en organismos internacionales y actualmente es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Vamos a platicar sobre el ambiente económico internacional, sobre los retos de América Latina, los retos de Guatemala, y hemos aprovechado su visita a Guatemala en compañía del secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, a quien prácticamente Alicia es una subsecretaria de la Secretaría General de Naciones Unidas. Bienvenida, Alicia, es un gran gusto volverte a ver, compartir contigo los temas que siempre nos han unido: la inversión social, la reforma fiscal, la presión internacional sobre países como Guatemala, esta especulación de alimentos, de petróleo, etcétera, que al final de cuentas los países pequeños pagamos las cuentas de los países grandes, tanto ahí como en el medio ambiente y el cambio climático. Bienvenida, Alicia. Hemos compartido contigo varias veces y no has sido muy firme en defender los programas sociales en toda América Latina. Me has hecho análisis, por ejemplo, las transferencias condicionadas, cómo tú las ves. Me gustaría oír tu opinión al respecto. Claro que sí, presidente Colón. En realidad es un privilegio estar aquí, la verdad, nuevamente en Guatemala. Me siento como en mi casa, así es que saludo hoy a todo el auditorio guatemalteco y decirle que sí, efectivamente, a ver, nosotros en América Latina, presidente, vemos que la región está como en dos velocidades, ¿verdad? Por un lado, tenemos una Sudamérica muy pujante, con el boom de los precios de los commodities. Bueno, la verdad es que Sudamérica en general va muy bien. La región en general se ha recuperado bien de la crisis. Ahora, Centroamérica tiene una situación diferente, está creciendo, sí está creciendo, pero a un ritmo menor, y yo diría que tiene el gran reto de que el aumento de los precios de los alimentos y de los precios de los minerales y del petróleo le afecta mucho a esa región, porque esta región de Centroamérica es importadora neta de alimentos y de combustibles y por lo tanto es un tema que va a presionar muy fuertemente a las economías de esta región. Y sí, los estados se debilitaron mucho durante muchos años y eso les hace tener muy poco espacio de maniobra para este tipo de situaciones internacionales. Actualmente tenemos problemas con el maíz amarillo, tenemos problemas con la harina, con el petróleo, y esto está afectando a nuestra población. Yo creo que la propuesta del presidente Leonel Fernández el día de ayer, en la semana pasada, fue importante. Creo que debemos entrar todos a ver cómo nos defendemos como región de estas agresiones de la especulación de alimentos. Yo creo que Guatemala además tiene una capacidad enorme, productiva, para poder avanzar. Y yo quería decirle, presidente, que en la visita del secretario general la semana pasada nos impresionó mucho ver la solidez que vemos en el Poder Ejecutivo de las propuestas que se están haciendo y en general yo diría que nos llamó poderosamente la atención en relación a esto que dice de la capacidad del Estado. Nosotros pensamos desde CEPAL que en América Latina tenemos que poner mucho énfasis en la hora de la igualdad. La igualdad, la equidad social es central. Para ello hay que darle espacio al sector público para que pueda tener un mejor gobierno. Y la verdad que durante la década de los 90 nuestros países perdieron capacidad de gestión pública, ¿no? ¿Cómo recuperarla? Bueno, la forma más importante de recuperarla es, la verdad es que profundizando la reforma fiscal. Nosotros hemos hecho mucho énfasis desde CEPAL de la importancia del pacto fiscal. Y el pacto fiscal no debe verse como una imposición, debe verse como una capacidad de la ciudadanía de aportar para su desarrollo. Es decir, usted bien lo dijo la semana pasada que es verdad que Naciones Unidas trae unos fondos, que los donantes traen otros, pero estos fondos que vienen son de
impuestos que pagan en otros países. Y por eso nuestros países deben hacer un énfasis ahí. Nos impresionó mucho, presidente, al secretario general, a mí, por supuesto, el tema de la ley que están proponiendo ustedes de antievasión, la número 2, que yo creo que es una ley muy interesante porque habla de un reordenamiento fiscal. En realidad no es que se estén proponiendo más tasas, más impuestos, no se trata de eso, sino de cómo reordenar, organizar mejor la gestión pública tributaria, aduanera. Pensamos que eso puede ser una gran ganancia para el país. Sí, yo creo que la antievasión 2 es una modernización, es un ordenamiento del sistema fiscal del país y de la recaudación fiscal del país. Y creo que es una ley que no aumenta impuestos, lo que hace es reordenar los sistemas de cálculo de impuestos, muchos descuentos que se hacen y realmente no deberían hacerse, y eso va a permitir un aumento en los ingresos del Estado. La otra lucha que tenemos paralelamente a la antievasión, a la modernización fiscal, es toda la rigidez de nuestro presupuesto. De cada quetzal que recaudamos, solo 9 centavos se pueden utilizar para reorientar a las prioridades nacionales. Si hay una emergencia como la que tuvimos el año pasado, 109 días de emergencia, un golpe muy duro al ser humano, a la infraestructura, y no hay de dónde reubicar fondos. Entonces creemos que evasión, modernización fiscal y reducir la rigidez presupuestaria son retos que los tenemos ahorita, pero que los va a tener el próximo gobierno si no se enfrenta con madurez y seriedad este año. Yo le he planteado al Congreso de la República este 14 de enero y en los próximos días se le planteará a los secretarios generales de partidos políticos de la necesidad de este ordenamiento presupuestario, la necesidad de antievasión 2, la necesidad de una modernización fiscal del país. Muy probablemente en este año ya no vamos a utilizar ese adelanto en las finanzas públicas, va a ser para el próximo gobierno. Pero yo creo que es responsabilidad mía de que un nuevo gobierno no inicie con problemas presupuestarios y fiscales. Entonces creemos que el sector político debe ser maduro, debe ser consciente de que esto es un tema de nación, esto no es un tema electoral, no es un tema para la oposición y el gobierno, sino que es un tema de nación. Modernizar el tema fiscal y garantizar que la seguridad, justicia, salud y educación tengan el financiamiento necesario. Es muy interesante, presidente, lo que usted dice, porque justamente nosotros desde CEPAL estamos planteando que debe haber políticas de Estado para la próxima generación, no para la próxima elección. Y en ese sentido, creo que uno de los temas que yo quería también abordar aquí ante el público guatemalteco es el tema social, presidente. Mire, todos los países que más han podido combatir la pobreza son aquellos que han puesto en marcha programas focalizados hacia lo que nosotros le llamamos la pobreza dura. Y la verdad es que hemos hecho un comparado en toda América Latina de los programas de transferencias condicionadas y vemos, fíjese cuánto ha avanzado nuestra región. Entre los 80s y hoy, la región en promedio ha disminuido la pobreza 11 puntos porcentuales. Guatemala también. Guatemala logró reducir la pobreza de 62% a 51%, 11 puntos. Y ustedes tienen en marcha un programa de transferencias condicionadas que representa un costo mínimo, presidente. Estamos hablando del 0.06% del Producto Interno Bruto, que significa más o menos, yo diría, en términos per cápita, $100 por persona al año. El promedio de la región son $800 al año. Hay mucho que hacer todavía, pero creo que Pero le llega a mucha gente. Está usted llegando a 920,000 familias. Es mucho. Hay países que invierten 4 veces más y llegan a la tercera parte. Ese es un programa que realmente se ha generalizado en América Latina, muy fuerte en Brasil, muy fuerte en Colombia, muy fuerte en México, en El Salvador también está presente. Y es un programa donde todo el mundo gana, porque gana la familia que recibe la transferencia condicional, gana la salud, gana la educación, gana los niños con su educación y ganan los municipios. Porque yo he sido testigo de cómo municipios muy, muy pobres
y antes tenían una tienda normal de un pueblo pequeño, ahora ya hay abarroterías, farmacias, porque ese dinero se queda circulando en la economía local y eso supera la economía local. Y entonces es verdaderamente un programa ganador. Y fíjese que el programa en Guatemala tiene una característica que yo quiero resaltar. Está llegando a la población entre 0 y 15 años, niños y niñas y adolescentes. Y entonces se está invirtiendo precisamente en la próxima generación, de tal forma de que la infancia, que es donde más hay que invertir en la población, para la nutrición, para la educación, este programa está llegando. Yo estuve hace unos meses en un lugar que se llama Lancetío y está en la montaña profunda, está en la Guatemala profunda. Me dio un gran gusto ver a estos 42 niños en preprimaria, en una escuela nueva, recibiendo su educación bilingüe, quechí, español. Sus madres en el programa de Mi Familia Progresa, computadoras a base de electricidad solar, porque es un lugar realmente profundo. Y yo creo que uno de los legados de nuestro gobierno fue haber mostrado la Guatemala que no se había mostrado públicamente. Y este programa de Mi Familia Progresa, las escuelas abiertas, Bolsa Solidaria, todo esto, está dando a conocer que es la mayoría de la población. El 64% de pobreza hace 10 años, ahora 51, 52. Todavía nos falta bajar a 10, a 8, a 9, Dios quiera, un día 0. Pero creo que es un esfuerzo que se debe continuar. Porque en lo que yo vi en esos niños de 6, 5 años, eran los profesionales de 20 años. Claro, pero fíjese que por eso hay que conectar, digamos, se requiere más fiscalidad porque hay muchas cosas compitiendo, digo, una de ellas es este programa que es costo eficiente, imagínese 0.06 es nada en realidad, y se ha visto que son programas muy eficientes, pero también, bueno, hay otras cosas compitiendo. Usted recordará que nosotros venimos el año pasado a evaluar el tema de, digamos, todo lo que sucedió con el volcán Pacaya, con el Ágata, en donde el país perdió 4% del PIB, le costó. Imagínate, esto al país. Era casi 10%, claro. 10 veces más de lo que se ha invertido. Exacto, entonces uno dice, bueno, qué barbaridad, es un país que está muy vulnerable a los desastres naturales y por eso creo que lo que ustedes están tratando de hacer, primero demostrarle al mundo que Guatemala es uno de los países, de los 10 países más vulnerables del mundo y por lo tanto se requieren políticas de adaptación que no necesariamente tienen, ahí sí que creo que la comunidad internacional tiene que apoyar a Guatemala fuertemente. Bueno, mi querida Alicia, estamos ya por terminar el programa y creo que es bueno insistir en este tema de la reforma fiscal, de la modernización fiscal, de la evasión. Es una responsabilidad del sector político del país y creo que es un acto de madurez, es un acto de solidez de Estado, particularmente que estamos en vísperas de un proceso electoral y creo que el primer año de un gobierno es un año muy importante y no puedes empezar un año con problemas fiscales, con problemas de demandas sociales, etcétera, y es por eso que yo he hecho ese llamado específico al sector político para que todos carguemos la procesión juntos y que eso no vaya a afectar a ningún partido en particular. Presidente, yo creo que nosotros venimos aquí a Guatemala porque creemos que usted está dejando un legado muy importante, yo diría en 3 frentes, fíjese. Uno, en esta reforma fiscal tan necesaria que comenzó desde hace una década, ¿verdad?, que ha habido progresos. Nosotros la estamos evaluando. Yo tengo a mis 2 guatemaltecos estrellas, Hugo Beteta, Juan Alberto Fuentes. Estamos haciendo un trabajo porque creo que hay que mostrarle también a la población que hay avances, pero que es necesario avanzar más y que aunque sea un año electoral, al contrario, creo que toda la sociedad se debe colocar detrás de una reforma que va a ganar mucho el país. El segundo legado, presidente, que yo creo que es importantísimo, es el multilateralismo que usted ha mostrado. Esa gran vocación de reunir aquí a los centroamericanos, de traer al secretario general, de llevar al ámbito internacional los problemas de seguridad, de crimen internacional, que se vinculan con el primer tema, porque la informalidad, el hecho de crear informalidad es porque los estados son débiles, hay que fortalecerlos. Y el tercero, presidente, es su gran compromiso con la igualdad.
yo lo quiero reconocer aquí, su gran vocación por llevar adelante una agenda de igualdad, de incorporar y de incluir a todos, a los pueblos indígenas, a los más marginados, a los pobres. Creo que eso a usted se le reconocerá siempre. Yo creo que hay que hacer un buen equilibrio en la lucha contra la impunidad y contra la inequidad. Son dos flagelos de nuestras sociedades que nos hacen polarizarnos, nos dan problemas de seguridad, nos dan problemas de armonía nacional. Bueno, estamos cerrando nuestro programa. Quiero agradecerle a Alicia su presencia, un saludo a todos los amigos de CEPAL allá en Chile. Muchas gracias. Y guatemaltecos y guatemaltecas, muy buenas noches y gracias por recibirnos en sus hogares. Muchas gracias.